compañeros y la profesora. Mi grupo está conformado por Daniela Pitre, Gabriela Guerrero y quien les habla, Michelle Hernández. El día de hoy, como la profesora nos comentó al inicio, vamos a exponer sobre el cuadro hemático y la aplicación de la correlación de Groth e interpretar los resultados. Nuestro contenido de exposición es que es un cuadro hemático, primeramente, que se analiza en un cuadro hemático o un hemograma, el equipo para hacer un hemograma, que se visualiza, cómo se interpretan los resultados y por último la correlación de Groth en la parte del cuadro hemático. Bueno, hola, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar con el concepto de qué es un cuadro hemático. Entonces, un cuadro hemático es un examen de sangre que usualmente los médicos encargan con frecuencia para poder descartar algún tipo de enfermedad o infección. Es decir, que el cuadro hemático es como un examen complementario para poder obtener un diagnóstico. Muchas veces no solamente se requiere de un cuadro hemático para obtener dicho diagnóstico, sino que se requieren de otro tipo de exámenes para poder complementar este tipo de sospechas. Entonces, es un análisis que va a medir el tipo de células de la sangre y dentro de este tipo de células vamos a poder encontrar todo lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cabe destacar que a través de este análisis no solamente se va a obtener información sobre cuántas células hay en la sangre, sino que también se van a obtener las características de las células, ya sea su tamaño, su forma, su contenido, etc. Entonces, dentro de este tipo de células en la sangre podemos encontrar a los granulocitos. Estos son un tipo de células de glóbulos blancos que contienen gránulos pequeños y estos gránulos contienen proteínas. Dentro de este grupo específico vamos a encontrar a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También podemos encontrar a los granulocitos o leucocitos mononucleares, que son células sanguíneas que también hacen parte de los glóbulos blancos. Y ellos van a carecer de gránulos específicos. Entonces, vamos a encontrar acá los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos, específicamente los T y los B. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es importante saber qué se va a analizar en un cuadro hemático. Entonces, lo que va a pasar acá es que se van a medir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y sus diferentes componentes. Es decir, los glóbulos rojos se fabrican en el tejido interno de los huesos, específicamente en la médula ósea. Y lo que van a hacer es que se liberan en la sangre y estas células contienen unas proteínas que van a transportar el oxígeno por la sangre, llamada hemoglobina. Entonces, un cuadro hemático de glóbulos rojos incluye, primero, el recuento de glóbulos rojos, es decir, la cantidad total de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Luego, la hemoglobina, es decir, la cantidad total de hemoglobina. Luego tenemos el hematocrito, que este va a ser como el porcentaje de espacio que va a ocupar los glóbulos rojos en la sangre. Luego tenemos el volumen del volumen corpuscular medio, que es el tamaño promedio que tienen los glóbulos rojos de nuestra sangre. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad promedio de hemoglobina en el interior de cada glóbulo rojo. Seguimos con la concentración de hemoglobina corpuscular media, que esta es la concentración promedio de la hemoglobina en el interior de cada glóbulo rojo. Después viene la amplitud de distribución de los glóbulos rojos, que pues esto se puede como incluir para medir la variación en el tamaño que van a tener los glóbulos rojos de nuestra sangre. En el análisis de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos cabe destacar que también se fabrican en la médula ósea y forman parte del sistema del cuerpo que combate pues las enfermedades, es decir, hace parte de nuestro sistema inmunitario. Entonces, en un cuadro hemático de glóbulos blancos, lo que va a incluir es el recuento de glóbulos blancos, es decir, la cantidad total que tenemos de glóbulos blancos en nuestra sangre, y dentro de ese recuento vamos a encontrar
diferentes tipos de células. Dentro de ellas podemos ver lo que son los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y por último, en la parte de las plaquetas, en el análisis tenemos que las plaquetas son un fragmento de células importantes para toda la parte de la coagulación. Entonces acá lo que vamos a hacer es que miden todo lo que es el recuento total de plaquetas, el volumen plaquetario medio, el ancho de distribución de los trombocitos y las plaquetocitrocitos. Siguiente, por favor. Bueno, es importante que ahorita hagamos una breve pausa como para hacer una retroalimentación de los conceptos de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, iniciamos con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son la parte de la sangre que van a llevar el oxígeno y el dióxido de carbono a través del cuerpo. Estos están hechos de hemoglobina. Ya lo dije anteriormente que la hemoglobina era la proteína que se encargaba de el oxígeno. Entonces, contiene hierro como parte de su estructura. La cantidad de oxígeno que se va a combinar con la hemoglobina ayuda para que todas las células de nuestro cuerpo, ayuda para que las células tengan como su color rojito. Entonces, la hemoglobina lleva oxígeno a los tejidos y lleva el dióxido de carbono, es decir, todos los desperdicios de los tejidos. Entonces, el dióxido de carbono deja el cuerpo cuando exhalamos a través de los pulmones. Y es importante tener en cuenta que los glóbulos rojos se van a medir en millones por milímetros cúbicos de sangre. Luego tenemos que los glóbulos blancos son la parte de la sangre que lucha contra las infecciones, es decir, hacen parte de nuestro sistema inmunológico, y se miden también en miles por milímetros cúbicos de sangre. Se puede hacer una prueba más, es decir, un recuento diferencial de glóbulos blancos a la vez que otras pruebas de sangre. Entonces, se pueden clasificar, como lo dije anteriormente, los tipos diferentes de glóbulos blancos que vamos a encontrar, los cuales van a tener diferentes funciones en mantenernos sanos. Entonces, los glóbulos blancos son los neutrófilos, también llamados macrófagos o polimorfonucleares. Vamos a encontrar el grupo de los granulocitos, como lo dije anteriormente, linfocitos, eosinófilos y basófilos. Y por último tenemos lo que son las plaquetas. Entonces, las plaquetas son un fragmento de célula muy grande de la médula ósea. Lo que van a hacer ellas es que ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o de cierta forma como frenarlo. Y así facilita toda la parte de la cicatrización de las heridas. Entonces, hay problemas cuando la cantidad de plaqueta en nuestra sangre es insuficiente o es excesiva. O las plaquetas no van a funcionar como deberían. Entonces, por eso es importante medir siempre la cantidad de plaquetas en la sangre para poder ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades o trastornos. Una de ellas, como por ejemplo, llamada trombocitos. Siguiente. Bueno, entonces, el equipo para realizar un hemograma. Las muestras, después que se hace la extracción de sangre, las muestras se van a recolectar en un tubo Vacutainer que contiene anticoagulantes sodium heparin, como lo vemos en la imagen a continuación. Entonces, se mide en un cintómetro de flujo. Un cintómetro de flujo es la maquinita que estamos viendo ahí a continuación. Esta es de una marca Bigman Coulter, no sé si se pronuncia así, pues. Y existen distintas marcas de este tipo de cintómetros de flujo, y lo que ayuda a esta máquina es como a dar un resultado más preciso, más eficaz de todo el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas después que se hace la extracción de sangre. Entonces, con este instrumento lo que se hace es, como lo dije, a determinar los valores de leucocitos, eritrocitos, plaquetas. Y pues antes de usar este equipo es muy importante que el personal de salud debe asegurarse de calibrarlo una vez por semana como para confirmar el uso del equipo.
Entonces, para eso utilizan un calibrador de la misma marca, Coulter 4C, y es importante que este analizador hematológico pueda ayudar a todo lo que es la mejora y la toma de decisiones clínicas de eficiencia a la hora de dar un buen diagnóstico. Entonces, el tubo como Q-Tiner con la muestra va a ingresar por toda la superficie baja que ven ahí y simplemente en cuestión de minutos se tiene el recuento completo de toda la información del paciente. Siguiente. Bueno, ahora nuestra compañera Ana ya nos dijo que se analiza en un cuadro hemático, lo que es la serie roja, la serie plaquetaria y la serie blanca. Pero ahora vamos a ver los valores de referencia, los cuales nos van a ayudar a servir para mirar si los resultados están alterados o hay alguna enfermedad que tenga el paciente. Entonces vamos a ver nuestra serie roja, nuestra serie plaquetaria y nuestra serie blanca. Primeramente vamos a comenzar por nuestra serie roja y es un poco pues extenso, pero es para mirar las diferentes unidades hemáticas. Entonces, en nuestra serie roja mantienen los glóbulos rojos o eritrocitos, que ya sabemos qué son, porque nuestra compañera Ana nos dijo, y es que el valor de referencia tiene tanto en hombres como en mujeres, pero no varía tanto. En un 4.7 a 6.1 millones de células por litro en hombres y 4.2 a 5.4 billones de células por litro en mujeres. Algo importante es que esos valores de referencia varían por cada laboratorio, pero la variación no es tanta. La hemoglobina, por otra parte, el valor de referencia en hombres es de 4 a 18 gramos por decilitro, en mujeres en 12 a 16 gramos sobre decilitros. El hematocrito es de 42 a 52% en hombres y 37 a 47% en mujeres. El volumen corpuscular medio de eritrocitos es de 80 a 100.000 FL. FL es una nueva unidad que pues hemos visto, no hemos visto pues en parte, pero FL significa femtolitro. Eso aquí hace referencia a 10 elevado a la menos 15 litros. Es imaginar 15 litros, 15 ceros a la parte de la izquierda. Eso es lo que equivale de 80 a 100. La hemoglobina corpuscular media es de 27 a 34 pg. También una nueva unidad que significa picogramo. Eso hace referencia a la billonésima parte de un gramo. En otras palabras, 10 elevado a la menos 12 gramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media tiene el valor de referencia de 32 a 36 gramos sobre decilitros. El coeficiente de variación ancho de distribución de 11 a 16 gramos. La desviación estándar de ancho de distribución de 35 a 56 FL, o sea, femtolitro. Ahora nuestra serie plaquetaria, que haga redundancia en la parte de las plaquetas, los trombocitos, o también llamamos las plaquetas, tienen de valor de referencia de 50 a 400 millones de células por litro. El volumen corpuscular medio de trombocitos de 6.5 a 12 femtolitro. El ancho de distribución de trombocitos es de 9 a 17%. Y por último, la parte del plaquetocrito es de 0.108 a 0.282. Por último, tenemos nuestra serie blanca, que tiene el recuento total de glóbulos blancos o leucocitos, que en este caso es de 5 a 10 millones de células por litro. Y ahora tenemos el recuento en nuestros granulocitos y agranulocitos. El recuento de neutrófilos es de 2.500 a 8.000 o en porcentaje 55 a 70%. El recuento de linfocitos es de 1.000 a 4.000 y en porcentaje 20 a 40%. El de monocitos es de 100 a 700 o de 2 a 8%. El de eosinófilos es de 50 a 500 o 1 a 4%. Y por último, el recuento de basófilos es de 25 a 100 o en porcentaje de 0,5 a 1%. Ahora ya hablamos cómo hacemos qué tenemos en un cuadro hemático, un hemograma, pero antes que eso, vamos a mirar cómo se consigue la muestra para poder hacer nuestro cuadro hemático o hemograma. Entonces vamos a realizar la venopuncional flebotomía, que ya conocemos qué es, pero para no extendernos tantos, vamos a mirar o voy a explicar cuáles son las venas más utilizadas para hacer esta extracción. La más utilizada es la vena mediana cubital, que la podemos ver en la imagen de la parte izquierda, de la parte derecha inferior. Entonces, primero se utiliza porque esta vena es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por bordear la musculatura del brazo. Seguidamente, que es nuestra segunda opción, digamos que no podemos ver la vena mediana cubital, entonces vamos a recurrir a la vena cefálica. La vena cefálica tiene iguales características, pero no, es un poco menos gruesa que la media cubital. Ya si no podemos visualizar ni la media cubital ni la cefálica, vamos a recurrir a nuestra vena basílica.
¿Por qué no es nuestra primera opción? La vena basílica es más pequeña que las anteriores y esta vena se acerca a la arteria braquial, por lo tanto su función es riesgosa y su área es más sensible y dolorosa para el paciente. Por lo tanto es nuestra tercera opción. Ya digamos, si las tres no las podemos visualizar, vamos a recurrir a las venas de la parte posterior del brazo o a las venas de la muñeca de la mano, que esa es un poco más dolorosa para el paciente, venas de los pies y en último recurso la vena yugular externa. Ya digamos, si ninguna de estas funciona o nuestro paciente tiene características específicas y no podemos realizar ninguna de estas venas, vamos a recurrir a lo que es la punción capilar. La punción capilar es básicamente con una lanceta y punzar una parte, pues, de la piel. En este caso, se hace si la punción venosa es peligrosa para el paciente o no se pueden utilizar las venas recomendadas. Las venas se están utilizando para administrar medicamentos, a las que nombré anteriormente, o el volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa. Entonces, en este caso, vamos a recurrir a la punción capilar. ¿Dónde se puede hacer? Se puede hacer en 4 sitios. La superficie más lateral o más final de la planta del pie. En este caso, la planta del pie, o sea, no en el centro de la planta del pie, sino en la parte lateral, en la parte de los lados, y es la utilizada en la parte de los neonatos, en las neonatos. Es el sitio apropiado para colectar nuestra muestra sanguínea por punción capilar en neonatos o lactantes. En la parte de otra lugar es la superficie medial plantar del dedo gordo del pie o la superficie lateral del dedo medio anular, preferiblemente el anular. Después le sigue el medio y el lóbulo de la oreja. Ahora sí, vamos a conocer cómo interpretar los resultados, que es básicamente lo que es como más importante en nuestro cuadro hemático. Entonces vamos a conocer obviamente la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Vamos a comenzar con los glóbulos rojos o nuestra serie roja. Primero vamos a enfocarnos en lo que es los glóbulos rojos, la hemoglobina y los hematocritos. ¿Qué pasa si están bajos? Si están bajos, significa que puede indicar anemia, pero obviamente hay diferentes tipos de anemia. Por ejemplo, puede ser anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia plástica, anemias hemolíticas o anemias de células falciformes. Y también nos puede indicar una hemorragia, si en este caso si sean inferiores a lo normal. En este caso también trae los cuadros para que tengan en cuenta. En cambio, si los resultados están elevados de lo normal, puede indicar una policitemia. Policitemia, o también llamada eritrocitosis, es el exceso de glóbulos rojos para compensar la disminución de oxígeno. O sea, ya como tal, los glóbulos rojos aumentan no de volumen o de tamaño, sino aumentan en cantidad. También en la parte del hematocrito, que cuando baja puede indicar anemia, un embarazo, leucemia o hipertiroidismo, o algún trastorno de la médula ósea. Por el contrario, en la parte de lo que es, por ejemplo, el volumen corporal medio, la hemoglobina corporal media, la concentración de hemoglobina, ¿qué pasa si están alterados? O sea, ¿qué pasa si están elevados o si están disminuidos? Entonces también puede indicar una afección que esté causando la anemia. En la parte de los glóbulos blancos vamos a encontrar, digamos, los glóbulos blancos sabemos que es lo que nos protegen ante alguna infección. Entonces, si están bajos, puede indicar una infección o una afección que le impida a la médula ósea producir nuevos glóbulos blancos. En cambio, si están aumentados, también puede indicar una infección o una afección que causa inflamación, enfermedad autoinmunitaria o cáncer relacionado de sangre. Ahora esos glóbulos blancos los vamos a dividir, en este caso, en neutrófilos, linfocitos y monocitos y eosinófilos y basófilos. Entonces, en la parte de neutrófilos, linfocitos y monocitos, si están alterados, puede indicar una infección, una enfermedad autoinmunitaria o ciertos tipos de cáncer. Entonces, digamos, vamos a tomar cada uno. En la parte de los linfocitos, cuando están bajos, puede indicar una linfopenia. Una linfopenia, pues, es la disminución de linfocitos aguda, puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda, digamos, como que es por la parte de la disminución de linfocitos es por corto tiempo, o sea, no va a durar siempre o no está durando poco. Entonces, en este caso es aguda y puede indicar una influenza o hepatitis. En cambio, crónica es cuando los linfocitos están muy bajos, pero por muy extenso tiempo. Entonces, ahí ya sería crónica, que puede ser por SIDA o leucemias o lupus. Cuando están aumentados los linfocitos, puede indicar un proceso infeccioso, respuesta alérgica a algún medicamento. Ahora, en la parte de los neutrófilos, cuando están aumentados, puede indicar infecciones, quemaduras o un proceso inflamatorio o una insolación. La insolación es un golpe de calor. Y cuando están bajos, puede
dar una neutropenia. Neutropenia es igual que decir una linfopenia, o sea, es una disminución de neutrófilos, indica susceptibilidad a contraer infecciones. Ahora en la parte de eosinófilos y basófilos, los resultados que están alterados o que no están en los rangos normales pueden indicar una alergia, una afección inflamatoria como asma o cáncer de las células sanguíneas. En la parte de los eosinófilos, cuando están aumentados, puede personas que pasen enfermedades del aparato digestivo o como enfermedades de Crohn o pulmonares, o también infecciones parasitarias, bactericidas o virídicas. Por último, en la parte de las plaquetas, vamos a tener que el recuento total de plaquetas cuando está bajo puede indicar una infección o cáncer de células sanguíneas. Y cuando está aumentado puede indicar ciertos tipos de anemia, una enfermedad autoinmunitaria o ciertos tipos de cáncer. Recordemos que las plaquetas son los que nos van a coagular o nos van a, digamos, cuando hay una herida, nos van a coagular la herida y nos van a tapar. Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución o un aumento? Entonces, cuando hay una, por ejemplo, una de esas, creo que la conocemos, la trombocitopenia, el organismo cuenta con pocas plaquetas y puede ser por producción escasa de la médula ósea, es una, digamos, una causa. Otras porque muchas plaquetas transfieren o se acumulan en el interior del vaso o en el hígado y pues las destruyen. Otra es la púrpura trombocitopenia idiopática, que es cuando el sistema inmune destruye las plaquetas. ¿Sí? Entonces, obviamente, como las destruye antes de que se eliminen, obviamente hay baja escasez de las plaquetas. Y la trombocitosis es cuando hay un aumento de las plaquetas. Entonces, se produce demasiadas plaquetas y algunas causas son deficiencia del hierro o extirpación del vaso. Obviamente, si hay una extirpación del vaso o del hígado, entonces no se van a destruir las plaquetas, no siempre se van a mantener ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de la coloración de Wright. Tenemos que tener en cuenta que es una técnica de coloración creada por el patólogo estadounidense James Homer Wright en 1902. Es una coloración policromática, que quiere decir que va a generar varios colores dependiendo de la composición química de la estructura que va a ser absorbida por el colorante. Los componentes de solución de alcohol metílico, colorante ácido, que es la eosina, y el colorante básico, el azul de metileno. Esta coloración es muy importante ya que con ella se van a poder apreciar anormalidades en los diferentes tipos de células sanguíneas y van a facilitar el diagnóstico de enfermedades como la leucemia, infecciones bacterianas o parasitarias. En conclusión, nos permite con la coloración diferenciar las células sanguíneas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá tenemos el colorante básico, que es el azul de metileno. Él va a teñir las células de color azul o púrpura. Y va a ser, por ejemplo, los ácidos nucleicos, las proteínas nucleares, el citoplasma inmaduro reactivo de algunos tipos de células. El colorante ácido, que va a ser la eosina, va a teñir de color rosa y va a ser, por ejemplo, la hemoglobina, gránulos de eosinófilos y pues otros tipos de células. Siguiente, por favor. Acá tenemos los pasos de la coloración de Wright. Entonces, primero vamos a realizar el extendido. Debe quedar muy delgado. Se va a secar por 2 horas aproximadamente. Después, el froti seco se va a poner en la cubeta de tinción y se le va a aplicar el colorante de Wright, dejando actuar de 5 a 8 minutos. Después de esto, se le va a adicionar una cantidad igual de amortiguador y se deja reposar de 10 a 15 minutos. Después se lava con agua de la llave y ya estará listo para observar en el microscopio. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una tabla donde nos muestra la coloración que van a tomar las diferentes estructuras, pero en la siguiente diapositiva van a poder ver mejor. Por favor, pásela. Bueno, entonces, en la primera tenemos los eritrocitos. Ellos se van a teñir de color rosa. Las plaquetas van a ser de color violeta, ahí en la imagen las podemos ver, son las pequeñitas. Los neutrófilos, el núcleo va a ser violeta y el citoplasma va a ser rosado con granulaciones, rojo, violeta. Los eosinófilos, el núcleo va a ser violeta, el citoplasma va a ser azul con gránulos rojos. Los basófilos, el núcleo va a ser azul y también va a tener gránulos púrpura casi negros. Los linfocitos en la próxima diapositiva lo van a ver mejor y los monocitos tienen un núcleo violeta con el citoplasma azul celeste. Bueno, entonces en la imagen A tenemos la leucemia aguda, que ya sabemos que es el cáncer de los glóbulos blancos, en donde se van a originar linfocitos de forma inmadura. En la B tenemos el Plasmodium vivax dentro de un eritrocito y en la C tenemos el Plasmodium falciparum. Estos son 2 parásitos que van a causar
la malaria. Y en la D tenemos un linfocito normal.